Estamos en Aseret Yemei Teshuvah, unos días antes de Yom Kippur. Vamos a dedicar la plática de hoy sobre el tema de la Teshuvah. La Gemara en Masejet Yomah, Daf Peizain Amud Aleph, cuenta así: Rabbi Zeira, ki avelei milta behadei hinish, habe khalif vetani lekamei umamtzilei. Cuando Rabbi Zeira tenía un conflicto con una persona, y esta persona, o sea, que alguna persona le agredió, lo hizo algo que lo ofendió o algo malo, y esta persona no venía a pedirle perdón, pues lo que hacía Rabbi Zeira, se iba él hacia el lugar donde estaba esa persona que le agredió a él, para que tenga el otro la oportunidad. A lo mejor si va a ver a Rabbi Zeira, se le va a ocurrir a pedirle perdón, para que cuando lo va a ver, a lo mejor se le va a ocurrir que le tiene que pedir perdón. O sea, le daba el beneficio de la duda, que seguramente se le había olvidado o tenía pena o lo que sea. Entonces le facilitaba al otro a pedirle perdón yéndose hacia él. Rav, ahora cuenta la Gemara sobre otro jajam, se llamaba Rav. Tenía también un asunto con un carnicero. El carnicero había ofendido a Rav. Lo ata le kamei b'ma'alei de Yom Kippurei. Pero este carnicero no vino a pedir perdón a Rav antes de Yom Kippur. Amar iu eizil anale piyusele. Entonces dijo Rav, como no vino a pedirme a mi perdón, voy a ir yo a donde está él para que facilitarle. A lo mejor se va a despertar, me va a ver, se va a acordar y va a pedir perdón a mí. Cuenta la Gemara que cuando llegó con él, lo encontró a este carnicero que estaba trabajando en la carnicería con un cuchillo de carniceros cortando la carne. Amarley abaat zil letli milta badach. Entonces fue Rav, se presentó ahí con la idea que ahora lo va a ver, seguramente le va a pedir perdón, pero cuando lo vio este carnicero a Rav, le dijo: ¿quién eres tú? Vete de aquí, no tengo nada que ver contigo. ¿Qué pasó? La siguiente vez que iba a cortar la carne, se zafó el cuchillo y se pegó a sí mismo y murió este carnicero. Así cuenta la Gemara en Masejet Yomah. Ok, la pregunta que surge aquí es: ¿de dónde sacaron Rabbi Zeira y Rav, estos jajamim, la idea de este comportamiento? O sea, la halajá no obliga a esto. La halajá dice así dice Shulchan Aruch, que antes de Yom Kippur, cualquier persona que le hizo algo malo a su compañero o a otra persona, tiene que ir a pedirle perdón a la persona a la cual le había agredido. Si no le perdona la primera vez, tiene que ir a pedirle por segunda vez. Si no se lo perdonó, tiene que ir hasta una tercera vez a pedirle perdón. Y sigue diciendo el Shulchan Aruch: aquel que le piden perdón, lo yeachzarim ilimchol veimchol belev shalem, que no sea de corazón duro, sino que si te piden perdón, perdona que en el corazón completo. No existe en ningún lado en la halajá que aquella persona que le agredieron a él tiene la obligación de ir a buscar para despertar a otra persona para que me pida a mí perdón. Esto es lo que se llama midat hasidut. Esto es algo mucho más allá de la ley. Al contrario, la halajá obliga a aquel que afectó ir a buscar a la persona afectada para pedirle perdón. ¿De dónde tomaron esta idea Rabbi Zeira y Rav? La idea de no solo de que no vinieron a pedirles a ellos perdón, ellos todavía fueron a buscar a la persona el cual les agredió para ayudarle, a motivarlo a que les pida perdón. Vamos a dejar esta pregunta pendiente. Vamos a ver otro punto interesante en el Rambam de Hilchot Teshuvah. El Rambam dice así: Kol echad ve'echad mibnei ha'adam yesh lo zchuyot ve'avonot. Cualquier ser humano tiene, por un lado, méritos, por otro lado tiene también faltas, tiene pecados.
somos humanos. Mishes Huyotav Yeterot Alavonotav Tzadik. El que tiene más méritos que faltas es Tzadik. Mishabonotav Yeterot Huyotav Rasha. El que tiene más faltas que méritos es un Rasha. Mechzale Mechza, Benoni, mitad de mitad, se llama Benoni. O sea, está en clase intermedia. Así dice el Rambam. Y la base, el Rambam se basa en una Gemara en Masejet Rosh Hashanah. La Gemara en Masejet Rosh Hashanah dice: Amar Rabbi Korospedai, Amar Rabbi Yohanan, Shlosha Sfarim Yiftachim Berosh Hashanah. Hay 3 libros que se abren en Rosh Hashanah: Echad Shel Reshaim Gemurim, Veechad Shel Tzadikim Gemurim, Veechad Shel Beinonim. Tzadikim Gemurim Nichtavim Venechtamim Lealtar Lechaim. Los Tzadikim Gemurim se inscriben y se sellan inmediatamente para Chaim Tovim, para vida buena. Reshaim Murim Nichtavim Venechtamim Lealtar Lemitah. Los Reshaim Murim se inscriben y se sellan inmediatamente para lo contrario de una vida buena. Beinonihim Tluim Veomdim Merosh Hashanah Ve'ad Yom Kippurim. Los Beinonihim se quedan pendientes desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Zahu Nichtavim Lechaim, Lo Zahu Nichtavim Lemitah. Si tuvieron el mérito, se escriben para la vida en Yom Kippurim, y si no, se inscriben, Chas v'Shalom, para lo contrario. El Ran explica que Tzadikim y Reshaim, que está hablando la Gemara, no se refiere a los que tienen más méritos o más faltas, porque dice que en la realidad vemos personas que no se ven que tienen más méritos que faltas, se ve lo contrario, y se ven que tiene Chaim Tovim, se inscribieron Rosh Hashanah para vida muy buena, viven de un Rosh Hashanah para el otro, y otro Rosh Hashanah y otro, y no pasa nada. Y por otro lado ves gente que son tzadikim, que se ven que son tzadikim, Gemurim, tiene más méritos, y llega el año y se van. Entonces, ¿dónde quedó esto de que dijimos que Rosh Hashanah fueron inscritos para vida o para lo contrario? Por lo tanto, el Ran explica que Tzadikim y Reshaim en este caso se refiere a aquellos que fueron Tzadikim Badin, o sea que el juicio los consideró justos por lo que Dios entiende, no tomando en cuenta tanto, pesando mitzvot contra averot o averot contra mitzvot. Aquellos que pasaron el juicio de Rosh Hashanah y Dios los consideró en el juicio tzadikim murim, nichtavim nichtamim lechaim tovim lealtar. Y aquellos que Dios los consideró salieron reshaim badin, o sea que perdieron en el juicio, nichtavim nichtamim lemitah. Y los benonim, aquellos son aquellos que Dios los deja pendientes hasta Yom Kippur. Pero en el Rambam no entendemos así. Según el Rambam que leímos antes, se ve que Reshaim no significa Reshaim por los que perdieron el juicio, o tzadikim que ganaron el juicio, sino Reshaim son aquellos que tienen más averot que mitzvot, y tzadikim son aquellos que tienen más mitzvot que averot. Así explica Rambam Kipshuto, como se entiende en la Gemara. Ahora dice el Rambam, en la Halajá, que los Beinonim se quedan pendientes de Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Y qué tienen que hacer entre Rosh Hashanah y Yom Kippur para ganar? Finalmente, aquellos que son de clase intermedia tienen que hacer tshuva. Si hacen tshuva, se inscriben para la vida. Si no, Chas v'Shalom, lo contrario. Así dice Rambam. Entonces esta es la pregunta que yo quiero hacer aquí. ¿De dónde sacó Rambam esta idea que solo si hacen tshuva? Dice, Imasu tshuva tov mutar veimlav nichtamim lemitah. Si estamos hablando, según como él explica, que tzadikim son aquellos que tienen más méritos que pecados, y reshaim son aquellos que tienen más pecados que méritos, entonces, ¿por qué tienen a fuerza que hacer tshuva entre Rosh Hashanah y Yom Kippur? Si tuvieron en el mismo Rosh Hashanah una mitzvah más que averot, ya estuvieran escritos para la vida buena de inmediato. ¿Qué es lo que pasó? No tuvieron más mitzvot que averot, tuvieron justo mitad de mitad. Ok, ahora se le da una oportunidad de aquí a Yom Kippur. ¿Qué es lo que tenían que hacer entonces de aquí a Yom Kippur? Agregar una mitzvah para que sea de nuevo tzadik, porque tiene más mitzvot que averot, y se inscribe en el libro de la vida. Las mismas reglas que operaron en Rosh Hashanah deben de seguir operando ahora también. Pero Rambam no dice así.
Dice, solo si hacen tshuva. No está escrito que en Rosh Hashanah mismo se inscribe para el libro de la vida solo aquellos que hicieron tshuva. No, esto no hay ningún requisito de hacer tshuva. Sin tshuva, tiene más mitzvot que averot, se inscribe inmediatamente en el libro de la vida. Pero en aquellos que fueron Beinonim, dice Rambam, si hacen tshuva se inscriben para la vida, si no, Chas Shalom para lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué a fuerza tiene que hacer tshuva? ¿Por qué no es suficiente que agreguen algo de mitzvot para que la balanza se incline hacia el lado positivo y con esto ya se puedan ser inscritos en el libro de la vida? ¿Sí entendieron la pregunta? O sea que aparentemente no debe de haber ninguna diferencia entre las reglas del juicio de Rosh Hashanah y las reglas del juicio que se vuelve a hacer para aquellos que quedaron Beinonim. O sea, para dos grupos se terminó el juicio en el mismo Rosh Hashanah, ¿verdad? Para Tzadikim y Reshai. Quedó un grupo de Beinonim que para ellos se le da una segunda audiencia en Yom Kippur, pero las reglas deben de ser las mismas. ¿Cuál es la regla? Ahora en Yom Kippur te volvemos a checar. ¿Tienes más mitzvot que averot? Eres tzadik. ¿Tienes más averot que mitzvot? Eres rasha. Pero no dice así Rambam. Ahora en Yom Kippur, ¿cuál es la regla? Cambiaron las reglas del juego. Ahora checamos. ¿Hiciste tshuva? Bien. ¿No hiciste tshuva? No importa si entre Rosh Hashanah y Yom Kippur dijiste todo el tilín todo el día y dice $1,000,000 de acá diario y yo que sé que tantos mitzvot agregaste. Si no hiciste tshuva, todo esto no te sirve. ¿Por qué? Rabbeinu Yonah, en el libro Sha'arei Tshuva, dice que la tshuva es una mitzvah que debemos de hacerla, de hecho, durante todo el año. Vedá, así dice el libro Sha'arei Tshuva, Ki ajote ka'asher itacher lashuv mechatato, cuando el pecador tarda en arrepentirse y hacer tshuva de su pecado, Ichbad alav meod onsho kol yom, se va a hacer muy pesado, muy severo su castigo diario, o sea, por cada día que tarda. Porque esta persona que pecó sabe que estuvo mal y sabe que tiene salida y no sale por esta salida. La salida es la tshuva. Y él sigue insistiendo en lo malo que él había hecho. Tiene la oportunidad de salir de esta destrucción que él mismo destruyó dentro de sí mismo. Y no se le da miedo del haberle hecho enojado a Dios contra él. No le importa lo que él pecó contra Dios. Esto es Ra'ato Rabá. Esa es una maldad de parte de la persona. Entonces, y aquí no habla Rabbeinu Yonah acerca de hacer Yemei Tshuva, esto es para cualquier momento durante del año. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en hacer Yemei Tshuva? ¿Por qué existe una diferencia donde en hacer Yemei Tshuva todos venimos y decimos que hay una mitzvah, como acabamos de ver en el Rambam, que hay una mitzvah para hacer Tshuva, y el que no hizo Tshuva en estos días pierde Chas Shalom el juicio en Yom Kippurim? De hecho, de esto aprendemos que a pesar de que hay una mitzvah de Tshuva durante todo el año, no es tan importante, no es tan fuerte como la mitzvah de Tshuva que hay en estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. La obligación de hacer Tshuva en estos días va mucho más allá de la obligación que tenemos todo el año, y principalmente en el mismo día de Yom Kippur, por dos razones. Uno, en el resto del año no hay una mitzvah taseh de oraita, una mitzvah de hacer Tshuva en específico de hacer Tshuva, sino cada uno entiende que si hizo algo malo y existe la posibilidad de arrepentirse de ello, tu obligación es hacerlo, pero no es que hay una mitzvah asemi de oraita la shuv b'tshuva shlema. Pero Yom Kippur, en Yom Kippurim, es una mitzvah asemi na Torah
כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני Hashem תתארו. Es tu obligación ese día de Yom Kippur de purificarse ante Dios. Y al no hacerlo, esto mismo se convierte en un pecado grave, porque es tu obligación hacer tshuva en estos días. Sí. Sí. Así dice también Rabbeinu Yonah en su libro Sharei Tshuva. Un mitzvah taseh, dice Rabbeinu Yonah, mina Torah, mitzvah taseh mina Torah, leair adam et rucho, que la persona se despierte, lachzor b'tshuva b'yom kippurim, de hacer lo que es tshuva. Vamos a ver más adelante qué es tshuva en el día de Yom Kippurim. Sheneemar mikol chatotechem lifnei Hashem titaru, se purificarán de todos los pecados que pecaron ante Dios. Al ken iziranu hakatuv shenitaer lifnei Hashem b'tshuvateinu v'hu yechaper aleinu bayom hazeh letaer otanu. Es una mitzvah taseh midoraita. Por eso se puede entender lo que dice Randa. Ya no sirve agregar más mitzvot, porque cada minuto que no haces tshuva en Yom Kippurim, en estos 10 días de averot que tienes antes, cada minuto es un pecado. Entonces, ¿cuántos mitzvot alcanzas a hacer? Tienes que estar haciendo mitzvot todos los momentos de Rosh Hashanah y Yom Kippur para que se balancee. Igual no se balancea, igual te vas a máximo puedes quedarse con Benoni, porque cada minuto que pasa es una averá de no hacer tshuva. Y por más que vas a intentar, no alcanzas a ocupar tus 24 horas del día, cada segundo, cada instante con una mitzvah. Esto es imposible, así que a fuerza vas a tener más averot que mitzvot, porque no hacer tshuva en estos días es una avera. Todo el año no existe esta mitzvah taseh, pero ahora en estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur hay una mitzvah taseh midoraita de lifnei Hashem titaru, y al no hacerlo, esto mismo es un pecado. Entonces te está acumulando pecados en estos días. No hay forma de salvarse. Entonces las reglas no han cambiado. No es que cambiaron las reglas según esto. Es la misma regla de que hay más mitzvot que averot o más averot que mitzvot, que en eso depende. Pero el mismo hecho de no hacer tshuva te están acumulando averot por no hacerlo. Entonces por eso al no hacer tshuva a fuerza pierdes el juicio en Yom Kippur. No, esto a fuerza y aparte otros mitzvot. Pero al hacer esto, igual ya vas a ganar el juicio, porque te van a borrar todos los pecados anteriores. Ok. Esa es una forma de entenderlo. La otra forma es, sabemos que la recompensa de los mitzvot viene de acuerdo al esfuerzo, al trabajo que cuestan cumplirlos. Lefum tzara agra. De acuerdo al esfuerzo, así es el sahar, así es el beneficio, el pago de los mitzvot. De acuerdo a eso, sería lo mismo, lo contrario. Una averá pesa de acuerdo a lo difícil o fácil que era hacerla. O sea, por más fácil que era superar y no hacer esta averá, y uno lo hizo, más grave es el pecado. O sea, los pecados se miden de acuerdo a la facilidad. Una averá que era difícil de superar la prueba no es tan grave como aquella que fácilmente podías tú no cometerla. Así dice la Gemara en Masejet Menachot. Dice Tanya ya Rabbi Meir Omer, Gadol onsho של לבן יותר מעונשו של תכלת. ¿Sí? Es más grave si uno no pone tzitzit. ¿Sí? Saben que en tzitzit hay dos tipos de hilos. Hilo blanco, normal, de lana blanco, color blanco, y está el color celeste, azul, que hoy día no se usa, pero antes, cuando existía, se usaba. Dice Rabbi Meir en la Gemara que aquel que no usa tzitzit, por la parte de Labán, la parte blanca de tzitzit, su castigo va a ser peor, más severo que por la parte azul. ¿Por qué? Porque era más fácil de conseguir. Mashal lema davar dome, lemelech basar vadam, mashal a un rey, שאמר לשני עבדיו,
Lejad amar Abel y Jotam Sheltit, Lejad amar Abel y Jotam Shezab. Un rey tenía 2 esclavos. A uno le encargó hacerle un sello hecho de barro y al otro le encargó hacerle un sello hecho de oro. Los 2 pecaron y no trajeron nada. ¿Quién su delito es más grave? Aquel que le ordenaron traer y arreglar un sello de barro, es más grave su pecado que aquel que le pidieron de oro, porque oro se entiende que es difícil de conseguir, pero esto lo tienes a cualquier lado, con tanta facilidad lo podías hacer y no lo hiciste, es más grave. O sea que los pecados se hacen más graves de acuerdo a la facilidad que hubo de no hacerlas. Por más fácil que era no cometer el pecado y sin embargo lo hizo uno, más grave es el pecado. Vamos a la tshuvá. De acuerdo a eso, por más facilidad que hay de hacer tshuvá y uno no lo hace, más grave es el hecho que uno no lo hizo. Y la Gemara dice en Masejet Rosh Hashanah, la Gemara pregunta una pregunta. Por un lado el pasuk dice, Kimi ka Hashem Elokeinu bechol koreinu elav, ¿quién es como nuestro Dios que en cualquier momento le podemos llamar? En cualquier momento podemos dirigirnos a Dios. Levantamos cualquier día de la semana, cualquier día del año, levantamos, abrimos el sidur y nos dirigimos a Dios. Sin embargo, por otro lado está escrito, Dirshu Hashem beimatz'o, Krahu bioto karov, el pasuk dice, llámenle a Dios cuando se encuentra cerca de ustedes, Krahu bioto karov. Entonces no entendemos, dice la Gemara, Dios está siempre a nuestra disposición, siempre podemos dirigirnos a Él, o que hay tiempos donde está cerca de nosotros, porque por un lado la Torah dice, llámenle a Dios en cualquier momento, ¿quién como nuestro Dios? Siempre está a nuestra disposición, pero por otro lado Ishayahu Naví dice, llámenle a Dios cuando está cerca, que sí que no en cualquier momento está a nuestra disposición. Contesta la Gemara, Atam beyachid aja betzibur. Dice la Gemara, la diferencia es beyachid o betzibur. Betzibur, en público, en forma de en congregación, congregados, le llamamos a Dios, en cualquier momento le podemos llamar. Al público siempre Dios atiende, siempre está a nuestra disposición, pero beyachid, en forma particular, hay que buscar el momento donde está más cerca de nosotros, hay más facilidad. Dirshu Hashem beimatz'o karau bioto karov. Y pregunta la Gemara, Eimat, ¿cuándo es ese tiempo donde el yachid tiene más facilidad de acercarse a Dios? Amaraba barabua eilu asara yamim shebein Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Son estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, ahí es cuando Dios se encuentra cerca de nosotros y hay más facilidad de acercarse hacia Él. Y así dice Rambam en Perek Bet Milchot Tshuvah, Afalpi she'atshuvah ve'atzeaka yafa la'olam, a pesar de que la tshuvah siempre es aceptada, siempre es buena, siempre es importante que uno se dedique a ella. Ba'asara yamim sheben Rosh Hashanah y Yom Kippurim, en estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y yafa beyoter, es mucho más fácil hacerlo. Umitkabelet miyad, se acepta de inmediato. Sheneemar dirshu Hashem beimatz'o, llámenle a Dios cuando se encuentra, y en estos 10 días se encuentra cerca de nosotros. Quiere decir que en el resto del año tshuvah es algo muy difícil de lograr. Muy difícil que durante el año uno se despierta y no es que es imposible, no es que no se lo puede lograr, pero cuesta mucho más trabajo. Pero en estos 10 días, el ambiente, la situación, vemos en la realidad, no hay que buscar. Nada más el hecho que hoy está tan lleno, esto muestra esa realidad de que en estos 10 días cada uno siente la necesidad de ir a escuchar Divrei Torah, de ir a escuchar Divrei Musar Veitorerut, de despertar, de buscar llenarse espiritualmente, de crecer espiritualmente. Existe esta facilidad. Son 10 días donde los sensores nuestros se hacen mucho más sensibles, mucho más abiertos. Por un lado, Dios por otro lado está mucho más cerca de nosotros, se siente en el aire, se siente en el ambiente la cercanía a Dios. Y nada más ahora lo que tenemos que hacer no es un esfuerzo grande, sino un poquito de empuje,
un poquito de iniciativa de parte nuestra para que el camino de la Teshuvah se nos abra y se nos facilite y nos encontremos muy cerca a Dios. Y por lo tanto, de acuerdo a la regla que mencionamos anteriormente, que por más fácil que es evitar el pecado, más grave es cuando uno no lo evita, entendemos ahora lo grave que es no hacer Teshuvah en estos días. Ya que es tan fácil hacer Teshuvah en estos días y uno aún así no aprovecha la oportunidad, no utiliza esta facilidad que Dios le da en estos días y no hace Teshuvah, se convierte en un pecado muy grave. Por lo tanto, dice Rambam que los Beinonim, aquellos de clase intermedia que quedaron pendientes hasta Yom Kippur, al no hacer Teshuvah pierden el juicio, aunque hayan hecho muchos mitzvot, no sirven estos mitzvot, no que no sirven, pero para ganar el juicio no le ayuda, porque ahora al no hacer Teshuvah en estos días se convierte en un pecado muy grave por la facilidad que hay hacer en estos días Teshuvah. Y cuando por más fácil que es hacer una mitzvah y no lo haces, o evitar la averá y si la haces, o sea, es una averá no hacer Teshuvah en estos días, pero no solo que es una averá grave. ¿Por qué? Porque era tan fácil de no hacerla, porque era tan accesible la Teshuvah en estos días. Ahora regresamos a la pregunta que preguntamos al principio. ¿De dónde sacaron Rabbi Zeira y Rav la idea de que si alguien pecó con ellos, alguien los lastimó, alguien los ofendió, los agredió y no venía a pedirles perdón, qué hacían ellos? Se acercaban hacia él. ¿Para qué? Para darle la facilidad a que les pida perdón. ¿De dónde sacaron esta halajá? Si Shulchan Aruch no nos pide esto. Shulchan Aruch al contrario le exige a aquel que agredió que se acerque a pedir perdón, pero no pide que nosotros, la persona que fue agredida, que él vaya hacia el que le agredió para pedirle, para despertarlo que le pida perdón. ¿De dónde tomaron esta idea? De Dios mismo. Akadosh Baruch Hu Bichvodo Batzmo era el ejemplo que de ahí tomaron Rav y Rav Zeira esta idea. Porque ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Nosotros pecamos con Él. ¿Quién debe de ir a quién para pedir perdón? Dios a nosotros, nosotros a Él. Nosotros hacia Él, pero ¿qué hace Dios? Ve que no nos acercamos hacia Él. Dice, no vienen hacia mí, yo voy hacia ellos. ¿Para qué? Para facilitarles, para ver si se despierta su conciencia, ya que me ve tan cerca, a lo mejor se acuerda y me pide perdón. Akadosh Baruj Hu quiere facilitar a la persona para que haga teshuvah. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué le importa a Dios que se esfuerce? Al contrario, que le cueste trabajo al pecador. ¿Por qué facilitarlo? ¿Qué clase de teshuvah es si se le facilita tanto? No debería ser que la teshuvah que le cueste trabajo. De eso se trata. Por más que cueste trabajo, más vale la teshuvah que hace uno. ¿Por qué tiene Dios que venir hacia nosotros? Si nosotros no hacemos ni el más mínimo esfuerzo de ir hacia Él, debería decir, no vienen, que se queden ahí. Yo tengo que ir hacia ellos para hacerles el favor de despertarlos para que me pidan a mí perdón. Pero Akadosh Baruj Hu conoce la naturaleza de la persona, sabe lo que es la debilidad nuestra y sabe que mientras nos cuesta trabajo, que si es difícil, no lo vamos a hacer. La prueba está que todo el año estamos dormidos. Cuando si es algo que cuesta mucho trabajo, el ser humano es, hay de aquí a allá, de repente vemos que de repente gente que estaban tan lejos se despiertan y se acercan y se levantan, pero la gran mayoría de la gente por la dificultad, el trabajo que cuesta hacer un cambio y despertarse, no lo hacen. Y Dios no quiere que la persona quede ahí sin hacer teshuvah. Dios no quiere que la persona termine su vida sin teshuvah. Lo que Dios quiere es, al contrario, que la persona se despierte y sí lo haga, porque quiere darnos todo el bien. No busca ponernos el reto para que caigamos
y no lo superemos. Al contrario, todo el propósito es que sí superemos los retos que nos está poniendo. Y por lo tanto, Akadosh Baruj Hu es mitnaeg bachasidut, como decimos en los lijot. Mitnaeg bachasidut. ¿Qué es mitnaeg bachasidut? Hasid es aquel que hace lifnim meshurat adin. Al pidín, si yo agredí a alguien, si yo ofendí a alguien, si yo pequé con alguien, el que pecó es el que tiene que ir hacia la persona ofendida, agredida, para pedirle perdón. Pero Akadosh Baruj Hu cede su honor, pone a un lado su orgullo, pone a otro, deja lo que es la ley que dice, su lugar, sí, y Nitnaeg Bachasidut hace más allá de la ley, y tú no vienes conmigo a pedir perdón, entonces voy yo contigo para ver si así tú te despiertas. Y entonces te acuerdas, se me olvidó, a lo mejor te olvidó, aquí estoy, seguramente ahora vas a despertar y vas a decir, perdón. Nada más déjame terminar la idea, ahorita van a escuchar la pregunta. Ahora se entiende de dónde sacaron Rav y Rabbi Zeira esta idea, que cuando alguien pecó con ellos y no venía a pedirles, se acercaban ellos a él para ver si así se despierta. Porque la Torah dice, ve'alachta bidrachav, tienes que caminar, imitar los caminos de Dios. Ellos tomaron el camino de Dios y lo imitaron, pero de la misma historia que la Gemara cuenta en Masejet Yomá de Rav y Rabbi Zeira, tenemos que aprender nosotros algo muy importante para estos días, porque aquí vamos a aprender qué tan grave es que cuando vienen hacia ti para despertarte y darte la oportunidad para que te despiertes y le pidas perdón, y tú con todo esto no lo haces, qué tan grave es. Porque seguramente si aquel carnicero, si Rav no hubiera ido con aquel carnicero, solo que el carnicero nunca hubiera ido a pedirle perdón a Rav, no hubiera pasado esta tragedia que pasó ahí, que se le zafó el cuchillo y se mató a sí mismo. Todo esto ocurrió porque Rav, que ya se dio su lugar, dejó su honor a un lado, y Rav era el hombre más grande de la generación, el carnicero es un carnicero común y corriente. Aparte de que el carnicero le pecó a Rav, ni siquiera es adecuado que Rav, el Gdolador, haga este camino para ir hacia el carnicero, aunque no hubiera pecado contra él. Y con todo eso Rav no le importa, y él dice, yo voy hacia el carnicero. Y este carnicero, ¿qué es lo que le contesta? ¿Qué es lo que dice? Tú, no tengo nada que ver contigo, vete de aquí. No le importa nada. Esto es lo que provocó esa tragedia, que el carnicero murió, porque ahora se hace mucho más grave el hecho que no le pidió perdón. Si nada más no hubiera ido a pedir perdón, sería grave, pero no tan grave. Pero ya que Rav hizo esto y vino hasta acá, y tú con todo esto lo ignoras y dices, no tengo nada que ver contigo, vete de aquí, esto ya se hace de verdaderamente grave, y ahora viene el castigo de que el mismo... esto es lo sifjet al pesha, agregar pecado sobre pecado, y ahí por eso que le llegó un castigo tan severo. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Si Dios viene en estos días hacia nosotros, ¿para qué? Si no fuimos nosotros con Él, dice Dios, no importa mi lugar, pecaron contra mí, voy hacia ellos, me acerco para darles la facilidad, la oportunidad para que me pidan perdón. Y nosotros, al no hacer lo que es lo que le estamos diciendo, no tenemos nada que ver contigo. Viniste hasta acá, vete de regreso, no te conocemos, no tengo ningún trato contigo. Zil letli milta ba'dah. Y si el carnicero, actuando así frente a Rav, así se considera tan grave, ¿qué grave se considera si uno lo actúa lo mismo con Dios mismo, que Dios vino hacia él y él le dice, vete, no tengo ningún trato contigo? A ver ahora, ¿cuál es la pregunta? No sirve esto, no sirve para que se le perdone, porque también hay cuando uno peca contra el otro, el problema nada más es con el otro, es con Dios, y lo que Dios exige es que tú le pidas perdón a la persona, y si tú no le pediste perdón, que el otro te perdonó, pero Dios ya no te perdona. Entonces, para que realmente pueda tener perdón sobre este pecado, él tiene que pedirle perdón a la persona al cual había agredido, para que Dios acepte el perdón. No es suficiente que la misma persona agredida le perdone. Esto no tiene ningún valor, porque esto tú no hiciste nada para limpiarte de este pecado. ¿Sí me explico?
¿Ah? En el Shmini todos decimos Mahaim, perdonamos. Sí, no es bueno, porque ¿sabes por qué es bueno? Es bueno para uno mismo. Porque si uno perdona, aunque no le hayan pedido perdón, entonces existe la facilidad que ahora cuando le pida a Dios perdón por sus pecados, que Dios también le va a perdonar. Porque si uno no perdona al otro, ¿con qué cara vienes a pedirle que te perdone a ti? Por eso preferimos perdonar, pero para el otro nos sirve para uno, pero no para el otro. ¿Sí me explico? Si Rubén pecó contra Shimón y Shimón le perdona a Rubén, aunque Rubén no lo haya pedido perdón, a Shimón le sirve, porque Shimón puede venir ahora a decir a Dios, mira Dios, aunque no me haya pedido perdón, yo le perdoné, pero yo que te pido perdón, con más razón perdóname. Pero si Shimón nunca le perdona a Rubén, pues ¿con qué cara vienes a pedirle a Dios que te perdone? Pero para Shimón sirve, pero para Rubén no sirve. Rubén no hizo nada para lograr este perdón. Si alguien está mal con una persona y va a pedirle perdón, se expone a que le diga, sí te perdono o no te perdono, entonces él está propiciando también a que a él le vaya mal por no perdonarme. No, pero el que no perdona es, ahora se voltea. Si Rubén le pecó contra Shimón y Rubén fue y le pidió perdón a Shimón y Shimón no le perdona, ahora el problema va a ser de Shimón más que de Rubén. 3 veces y ya. También lo que se trae es un año que no mejor lo dejo así. ¿Quién deja a quién? Lo dejo así como está, para que no peque. A ver, Rubén que pecó contra Shimón, Rubén no va y no le pide. No le pide porque él a lo mejor lo más seguro es que me va a decir que no me perdona. Sí. Lo más seguro, y entonces él va a tener un pecado muy grande, entonces mejor ya no hago nada. No, pero no ganas nada al no hacer nada. Al ir a pedirle y el otro no te perdona, ahí es cuando el otro quedará afectado. Ah, ¿no quieres perjudicarlo al otro que no te va a perdonar? No, bueno, no podemos hacer estos cálculos. Esto ya es, cada quien tiene libre albedrío. Y si el otro decide pecar, el otro decide pecar. No lo estoy provocando yo nada. Tengo yo que ir a pedirle perdón. Y si el otro va, si es mi obligación. Y si el otro decide no perdonar, ya es problema de aquel. Yo no tengo que preocuparse por esto. Puedo yo llamarle a atención y decir, no te conviene no perdonar, porque te estás tú cayendo ahorita en esto. Y, o sea, cumplir la mitzvah de ojeach tojiach, pero no por eso utilizarlo como pretexto para no ir a pedirle perdón. Ok. Pero después que ya no se pide perdón, se trae testigos. ¿Ah? No hace falta testigos, Dios es testigo suficiente, no hay que hacerlo con testigos. A la tercera vez se trae un testigo. No hace falta, sin testigos también es bueno. Ya al principio una pregunta. Sí, si uno quiere quedar completo, se queda con testigos, pero... ¿Qué pasa con la gente que sigue igual y sin embargo sigue viviendo de Roshaná? También todo sigue igual. Entonces, bueno, es lo que dijimos, el Ran por eso dice que tzadik no se refiere a lo que nosotros creemos tzadik, sino a lo que Dios considera tzadik. La otra explicación que podríamos decir es que nosotros no sabemos la cuenta. No sabemos la cuenta ni la cantidad, y además vamos a ver ahorita que los mitzvot y averot, cuando decimos mitad mitzvot y mitad averot, o más mitzvot que averot, no se refiere en cantidad, sino es más que nada en calidad. Puede ser varios, puede ser una mitzvah que vale por más averot, o una averá que vale por varios mitzvot. Nosotros no conocemos el peso de cada mitzvah y mitzvah, o cada averá y averá. Ok, seguimos. Ahora se entiende lo que dijo Rambam. Los Beinonim, Tluim, Vomdim, Rosh Hashanah, Yom Kippurim. Los clase intermedia quedan pendientes hasta Yom Kippurim. Y ahora lo único que le puede salvar ahora es la chuvá. Y por más mitzvot que hace, si no hace chuvá, no le sirve, no le ayuda para salvarse del juicio. ¿Por qué? Porque ahora entendimos lo grave que es no hacer chuvá entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. No hacer chuvá entre Rosh Hashanah y Yom Kippur significa como aquel carnicero que Rab vino hacia él, el Gdolador bajó hacia él y le dice, vete, no me interesa, no tengo nada que ver contigo. Dios vino hacia ti para darte la facilidad y tú le estás corriendo. Entonces me preguntan por qué en Rosh Hashanah no es así. ¿Por qué en Rosh Hashanah aquel que tiene una mitzvah más que averot ya fue suficiente para que se considere un tzadik gamur? Y ahora, ¿por qué no? La diferencia es en el tiempo en el cual fue juzgado. Cuando fue el juicio en mismo Rosh Hashanah, donde todavía no existió esa obligación especial de chuvá, todavía no vino Dios hacia mí. Entonces, claro, es un pecado no hacer chuvá, pero todavía no es un pecado tan grave, porque Dios no hizo todavía el esfuerzo de acercar hacia mí y que yo lo rechazo. Dios está allá, yo estoy aquí. Entonces ahí
por no ser tan grave el no hacer tshuva, el hecho que tiene más mitzvot que averot ya es suficiente para que se considere un tzadik. Pero después de que fue fijado como Beinoni y ahora entró a este plazo que se llama Aseret Yemei Tshuva, donde Dios ahora sí baja y se acerca hacia ti, y con todo eso tú lo rechazas, tú no lo atiendes cuando Él vino hacia ti, entonces al no hacer tshuva ahora se convierte en un pecado tan grave que esto Machria et Akaf lekaf Jová, inclina la balanza hacia el lado negativo y no te ayuda ninguna otra cosa, aunque no hagas muchos mitzvot, que es muy importante hacerlos, pero lo más importante en estos días es hacer la tshuva. Hasta aquí llegamos a la mitad de la clase. Pues, ¿Por qué no habla del Rasha? El Rasha que hace de tshuva, ¿por qué no nos habla? ¿Qué pasa? ¿Se le cambia todo? Rasha ya no tiene chance de hacer tshuva. Rasha se sella el mismo Rosh Hashanah para mal. Solo los Beinonim, ya no hay forma. Nada más, el Rambam dice que todos nosotros debemos de considerar a nosotros mismos como Beinonim, como clase intermedia. Siempre uno debe de considerar a sí mismo de clase intermedia, porque si se considera tzadik ya no va a hacer nada, pues yo ya soy tzadik. Si considera rasha tampoco va a hacer nada. Si ya me sellaron para mal, ¿para qué hago un esfuerzo? Siempre uno debe de considerarse a sí mismo como si es Beinoní y pensar que ahorita no sabemos, nadie puede tener la garantía de que ya fue sellado para bien, tampoco para mal. Entonces lo que es nuestra obligación estos días es hacer la tshuva, porque ahora con esto podemos salvarnos en ese día de Yom Kippurim. Sí. Entonces, hasta ahora hablamos de la importancia de hacer tshuva. Ahora vamos, por eso dije que es la mitad. La segunda mitad de la clase es ¿qué es la tshuva? Ahora, ¿cómo se hace tshuva? El Rambam, Ilchot Tshuva Perek Bet, dice así: Umay tshuva. ¿Qué es la tshuva? הוא שיעזוב החותך חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישב ממחשבותיו. Primer paso de la tshuva, dice Rambam, es tomar la decisión no repetir el pecado. O sea, uno debe de hacer su balance, ver cuáles son sus pecados que cometió durante el año. No sé si habló la shonará, o si uno dijo una mentira, o si uno no cumplió Shabbat. Yo que sé, cada quien debe de hacer su Heshbon HaNefesh y ver dónde pecó y tomar la decisión, no repetirlo. Si uno tuvo la costumbre de hablar la shonará, tome la decisión: de aquí en adelante ya no hablo más de la gente, ya no hablo la shonará, no abro la boca, me quedo callado y no escucho la shonará tampoco. Es por un ejemplo, uno puede saber dónde están sus fallas. No repetir, no regresar a este pecado. Segundo, dice Rambam, Vejen, y aparte, itnahem al sheavar, tiene que ahora arrepentirse por lo que ya hizo, estar profundamente arrepentido por lo que ya hizo. Sheneemar ki acharei shuvi nihamti, después de regresar y dejar del pecado y decidir no repetirlo, me arrepentí de lo pasado. Veyahid alav yodea talumot shelo yashuv lazeh achet leolam. Y ahora tiene que estar en un nivel donde yodea talumot, o sea, Dios, que conoce todos los misterios, podrá atestiguar sobre él que no va a repetir este pecado nunca jamás. Sheneemar velo nomar od Elokeinu lemaseh yadeinu. Hasta aquí lo que Rambam me explica cómo se hace la tshuva. Y aquí hay una pregunta muy interesante. No hay orden aquí aparentemente en esta halajá del Rambam. El Rambam habla aquí acerca de los dos conceptos de la tshuva, dos fases: la parte de tomar la decisión no repetir el pecado y la parte de arrepentimiento por el pasado. O sea, aquí hay pasado y futuro, arrepentimiento sobre pasado y decisión sobre el futuro. La confesión es el comienzo para poder... Confesión es la parte de Heshbon HaNefesh. O sea, uno debe de reconocer primero que pecó, que es pecado. Si uno va a decir, no, y lo que hable por teléfono 3 horas diarias sobre todas las amigas, todo lo que pasa, que esto no es pecado, esto nada más estábamos... Entonces esto no, claro, que cómo va a ser tshuva. Primero debe de analizar y estar reconociendo que fue pecado para poder hacer tshuva de ello. El reconocimiento es la introducción, hagan la cuenta, para
Primero hay que hacer el diagnóstico. La confesión es el diagnóstico, el reconocimiento, decir dónde está la enfermedad. Ahora la curación. ¿Cuál es la curación? 2 pasos. Para futuro y pasado. Futuro, no repetimos el pecado. Pasado, arrepentirse de lo que ya hicimos. ¿Ok? Pero no hay orden dentro de esta alajá en el Rambam, porque Rambam, realmente esta alajá está dividida en 3. Primero dice, tiene que decidir abandonar el pecado y no repetirlo. 1, ¿sí? 2, dice, tiene que arrepentir sobre el pasado. 3, Dios tiene que atestiguar que no va a repetir el pecado. ¿Sí entienden la problemática aquí dentro de esta alajá? Esta parte de que Dios va a atestiguar que no va a repetir, ¿a qué parte pertenece? ¿A lo del futuro o del pasado? Es del futuro. Entonces, debería de hacerlo en orden. Como empezó a decir que la teshuvá empieza con que uno decide no repetir el pecado, debería de completar todo lo que tiene que ver con el futuro, o sea, terminar diciendo, y que Dios, hasta que Dios, ¿de qué manera debe ser la decisión? De manera que Dios podrá atestiguar sobre él que no lo va a repetir. Ya terminamos lo del futuro, ahora que diga, y aparte tiene que arrepentirse sobre el pasado, y no romper, o sea, la mitad, como que injertó a la mitad lo del arrepentimiento. Empieza diciendo que uno tiene que tomar decisión sobre el futuro, ahora dice que tiene que arrepentirse sobre pasado, y termina otra vez, y que Dios atestigue sobre él que no lo va a repetir en el futuro. Otra vez regresa a hablar sobre el futuro, o sea, la mitad, entre futuro y futuro, en la mitad habla sobre arrepentimiento. Se ve que es más fácil, arrepentirse sobre el pasado o tomar decisión sobre el futuro. ¿Ah? Arrepentirse sobre el pasado. ¿Qué dice la mayoría? A ver, ¿quién está a favor que es más fácil arrepentirse sobre el pasado? ¿Ah? ¿Quién está a favor de que es más fácil tomar decisión sobre el futuro? Aparentemente la mayoría de la gente siempre dice que es más fácil arrepentirse sobre algo que hicimos que tomar decisión para cambiar en el futuro. Pero la realidad, si uno va a revisar ahora a sí mismo, el mismo Yom Kippur, cuando hagamos teshuvá, y ahora en estos días, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil tomar decisión sobre el futuro, de hacer un cambio, que arrepentirse sobre lo que ya hicimos. O sea, tanta gente viene Yom Kippur o Shana Yom Kippur y toman decisión, de aquí en adelante voy a cambiar, voy a empezar, o sea, tomamos decisiones de agregar algo, de hacer algo, y esto lo tomamos con facilidad. Aparte de este año vamos a mejorar en este aspecto, vamos a empezar a rezar una vez al día, vamos a empezar a dar zakah diariamente, y esto la gente lo hace. Pero no ves que es tan difícil encontrar una persona que realmente está arrepentido sobre el pasado. Porque ¿qué significa arrepentimiento sobre el pasado? ¿Ustedes vieron alguna vez una persona que hizo un mal negocio, o invirtió $5 millones en un mal negocio, donde en un momento se dio cuenta que aquí lo engañaron, que fue mal invertido? ¿Cómo se ve esta persona? ¿Cómo se han dado cuenta cuando tuvieron la oportunidad de ver casos así? Esta persona va a estar, la tristeza de él se va a notar en su cara. No va a tener que hacer un esfuerzo muy especial para arrepentirse por este momento de tontería donde él hizo esta mala inversión. Va a andar deprimido, decaído, con la tristeza en la cara, las noches sin dormir. Esto debe de ser la situación de aquel que realmente se arrepiente sobre pecados que ya hizo en el pasado. Y es muy difícil ver que la gente esté tan profundamente arrepentida. No vemos el arrepentimiento sobre el pasado. Mucho más fácil tomar decisión de cambiar de aquí en adelante, pero sentir realmente arrepentimiento sobre mala acción del pasado, casi no lo vemos. Sí, o sea, pero realmente que... Bueno. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo arrepentirse? Hay que entender la psicología que está detrás de esto. Lo que yo estoy diciendo ahora no es mío, es de Rabbi Yitzhak Blazer, que fue uno de los más grandes Baalei Musar
de la generación pasada. La Gemara en Masejet Kiddushin dice que Ivan She'avar Adam Aveira V'Shana Ba Na'aset Lo Ke'eter. Cuando una persona hace un pecado y la repite, se le convierte en algo permitido. Permitido. Dice la Gemara, no que realmente se hace permitido, pero para él se hace como permitido. O sea que cuando una persona peca la primera vez, después está lleno de arrepentimiento. Reshaim meleim haratot, dice la Gemara. Pero cuando la repite una vez y otra vez, se acostumbra, y ya la 10ª vez ya no siente nada, no siente que pecó, se siente como si hizo algo permitido, ya no siente nada. Miran lo que dice la Gemara en Masejet Terubin, algo muy interesante. La Gemara dice así: Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Mai dichtiv, ovrei be'emek habacha, me'ein yeshitu gam brachot ya'ate, ovrei eilu benei adam sheovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu. ¿Quiénes son ovrei? Son aquellos que ovrim al retzono, los que hacen averot, que ovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu, que transgreden lo que HaKadosh Baruch Hu quiere. Emek shema'amikim lahem geino. ¿Qué es emek? Que se están profundizando cada vez más su propio infierno. Abacha shebochin umoridim dmaot kema'ayan shel shitin. Habla aquí la Gemara que aquellos que son ovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu son ma'amikim et hageino, que se están profundizando su geino, o sea que su geinom, su infierno es profundo. Quiere decir que hay un geinom profundo y hay un geinom que no es tan profundo. ¿Y a quién le corresponde un geinom profundo? A aquellos que son ovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu. ¿Qué son ovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu? Son cualquier cosa que hacemos que es contra la voluntad de Dios. Esto es over al retzono shel HaKadosh Baruch Hu. Y la Gemara dice que por no hacer la voluntad de Dios ya es un geinom, un infierno profundo. Entonces, ¿a quién le corresponde un infierno no profundo? O sea, ¿cuál es el caso de infierno no profundo? Si el infierno profundo le corresponde a aquel que nada más transgredió y no hizo la voluntad de Dios. Entonces, la explicación es la siguiente. Aquel ovrei retzono significa aquellos que repiten, hacen una verá y la repiten y la repiten, y cada vez que repiten la verá profundizan su propio infierno. O sea, porque cada vez está ya más profundo metido en el pecado, y cada vez que lo repite va a ser mucho más difícil que se dé cuenta que se está pecando. Y si no se va a dar cuenta que está pecando, ¿cómo va a salir de este infierno? Es como aquel que haga la cuenta, uno que empieza a apostar, a jugar el dinero. La primera vez jugó, perdió, yo que sé, una buena cantidad. Obviamente se siente tan arrepentido y tan dolido por la tontería y dice no lo va a repetir. Pero el día de mañana lo repite ya. Entonces en este momento, después de la primera vez, si hubiera tenido un poco de fuerza de voluntad, podría superar y ya no repetir. Pero después de la segunda vez ya le cuesta más trabajo ahora no repetirlo, y después la tercera y la cuarta y la quinta ya está tan profundo en su propio infierno que ya se convierte parte de su vida y ya no puede salir de esto. Ma'amikim, sí, está profundizando ma'amikim lahem geinom, su propio infierno, a repetir el pecado. Y con esto se va a entender algo muy interesante, una cosa increíble. ¿Quién, según ustedes, debería de estar preocupado en estos días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur? Aquellos, ahora en general, en estos Yamim Anoraim, o sea, preocupados del din. Aquellos que durante todo el año eran tzadikim murim, la gente dedicada a servir a Dios, o la gente alejada, la gente que no ha hecho nada, que no ha cometido ninguna mitzvah. ¿Quién debería de andar preocupado y quién debería de andar tranquilo? Pregunto, ¿quién debe de andar tranquilo? ¿A quién debe de andar preocupado? Los tzadikim, ¿qué deben estar? ¿Tranquilos o preocupados? ¿Por qué? Aquellos que son tzadikim.
Aparentemente, aquellos que son tzadikim, que todo el año estaban sirviendo a Dios, deberían estar tranquilos en estos días. Y aquellos que todo el año pecaron, que no hicieron nada, que no cumplieron ni Shabbat, ni Kashrut, ni Ben Adam Lejaveró, deberían de andar en estos días muy tristes, muy preocupados, cómo Dios me está juzgando. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Quiénes son los que realmente hacen slichot desde el primer día de Elul y tocan shofar y corren decir teilim y andan realmente quieren estos días hacer mitzvot para ganar algo, para que Dios realmente les dé un año bueno? Todos aquellos que eran tzadikim todo el año son los que andan más preocupados, y aquellos que no se acuerdan de Dios todo el año, menos lo acuerdan en estos días. ¿Por qué es así? ¿Saben por qué es así? Por una simple razón, porque aquellos que todo el año estaban tan metidos en el pecado no sienten que están pecando. Están tan acostumbrados con el pecado que el pecado se convirtió en una cosa permitida, que Iván, Shavar, Adam, Avirá, Veshanaba, Naset lo que ya para él está permitido. No siente entonces que necesita arrepentirse de algo. Él está perfecto. Pero aquellos que todo el año andan cuidando, entonces, y a lo mejor hicieron, porque no hay nadie que es perfecto, todos igualmente pecan, pero todavía el pecado para ellos es algo que no están acostumbrados a hacerlo. Entonces él sí está preocupado por el pecado que había cometido, todavía le duele y siente. Entonces dice, en estos días que Dios me está juzgando, ¿qué va a considerarme? ¿Cómo me va a considerar por aquellos pecados que he cometido? Ahora se va a entender por qué es mucho más fácil tomar decisiones sobre el futuro que arrepentirse sobre el pasado. El pasado ya se le hizo a uno como permitido. Lo que ya hizo y lo repitió, no siente que era pecado, siente como algo permitido. Entonces no siente la necesidad de arrepentir, no le duele. ¿Por qué? Por lo mismo de que hemos acostumbrados tanto. La Lashon Hara dice, no, esto es la Lashon Hara, que está en una plática, ¿qué es la Lashon Hara? No se da uno cuenta que está diciendo la Lashon Hara, porque tanto lo repite que es parte de parte de su vida cotidiana. Pero tomar decisión sobre el futuro no cuesta tan trabajo, porque aunque todavía no lo considera pecado, pero uno quiere hacer algo más allá. Queremos en estos días mostrarle a Dios que queremos ser mejores. Entonces, ¿qué dice uno? Aunque no era tan pecado, igual lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque quiero yo ser Hasid, quiero hacer algo. Entonces, fácilmente uno puede decidir para el futuro de dejar de hacer cosas, pero no siente la necesidad de arrepentirse profundamente por lo que ya hizo. ¿Cuándo va a poder realmente sentir un arrepentimiento profundo por lo pasado? Cuando ya lo deja de hacer. Mientras estaba haciéndolo, repitiendo, no sintió que es pecado. Pero una vez que uno decide dejar de hacerlo para el futuro, mientras yo hablaba el teléfono 3 horas al día con todas las amigas, hablando de todo el mundo, no sentía que era algo algo malo. Pero si voy a tomar ahora decisión como los jajamim y todos dijeron que debe de mantenerse más el silencio, voy a dejar de hablar. Cuando ya va a dejar poco a poco, ya se pierde la costumbre, más va a estar ahora uno consciente sobre el pasado, porque mientras estaba dentro de la costumbre no sintió. Ahora que se aleja de esta costumbre, puede uno despertar su conciencia y sentir lo malo que era lo que hizo en el pasado. Y por más que se aleja uno de hacer la verdad, más va a lograr arrepentirse por lo que ya hizo. Y por lo tanto, se entiende muy bien lo que dice Rambam. Dice Rambam que el proceso de Teshuvah es el siguiente proceso. Primero lo que tiene uno que hacer es inmediatamente dejar de hacer un heshbon, ver cuáles son las cosas malas, que aunque no los ve como tan malas porque está acostumbrado a hacerlo, pero si uno es auténtico con sí mismo, verdadero, no se autoengaña, puede darse cuenta cuáles son las cosas que no se deben de hacer. Y aunque no son tan malas, pero igual los deja de hacer. Una vez que los va a dejar de hacer, toma la decisión firme de no repetirlo y logra, aunque sea un tiempo corto, un tiempo de no hacerlo, ahora va a tener la facilidad y la posibilidad de darse cuenta que era malo antes, porque ya no está dentro de
de la costumbre, y ahora va a empezar a arrepentir, y por más que se va a arrepentir, más se va a establecer, más fijo va a ser la decisión de no repetirlo. Son cosas que se alimentan uno al otro. Al decidir no hacerlo, se puede despertar el arrepentimiento por el pasado, y al arrepentirse por el pasado, más firme va a ser la decisión de no repetirlo. Y el arrepentimiento debe llegar finalmente a tal grado que la decisión, que en base de eso, de no repetirlo, va a ser tan profunda que Dios podrá atestiguar que Él ya no va a repetir. O sea, mientras no llegó a este arrepentimiento tan profundo, no fue suficiente su arrepentimiento. Según esto, el Hazara b'Tshuvah, la Tshuvah, es una especie de Ma'amad Har Sinai. Porque ¿qué es lo que Am Israel hizo en Har Sinai? Dijo, Naaseh venishma. Primero haremos, después escucharemos. Y eso es exactamente lo que debemos de hacer en la Tshuvah. Primero dejamos de hacer, aunque todavía no siento que es tan grave, primero lo dejo de hacer, Naaseh. El mismo dejar de hacer, esto me va a ayudar a escuchar y sentir dentro de mí lo grave que era el pecado y arrepentirse de ello. Y se introalimenta uno al otro. Al ya arrepentir, entonces más fuerte va a ser la decisión de no repetirlo, y hasta que Dios pueda atestiguar sobre mí de que yo nunca voy a repetir este pecado. Y ahora se entiende por qué la mitzvah de Tshuvah, que a pesar de que todo el año tenemos que hacer Tshuvah, pero mitzvah taseh de hacer Tshuvah, bifrat, en forma particular, la tenemos en el día de Yom Kippur. Y aquí Yom Kippur es el día de Matan Torah, es el día donde Dios nos entregó las segundas tablas, perdonó a Am Israel un perdón completo por el pecado del becerro de oro, que se mostró con la entrega de las segundas tablas. Este Matan Torah de Yom Kippur es el Matan Torah con la cual nos quedamos hasta hoy, porque la primera vez las tablas se quebraron, se rompieron. El día de Matan Torah, el día que nosotros recibimos de Dios los segundos lujot, logramos el perdón de Dios, Dios nos facilita año tras año y nos da la oportunidad de repetir la esencia de Matan Torah, al decirle de nuevo Naaseh venishma, con la mitzvah de Tshuvah que Él nos facilita. Dirshu Hashem b'imatzeo, kra'u b'yoto karov. Dios no se queda allá al ver que nosotros nos acercamos hacia Él, sino que Dios hace, si ustedes no se acercan hacia mí, yo voy hacia ustedes, porque lo que Dios quiere es que Am Israel repita este evento de Matan Torah, esta declaración de fidelidad eterna, entera hacia Él, con el compromiso de Naaseh venishma. ¿Cómo podemos repetir el Naaseh venishma y repetir este Ma'amad de Matan Torah en el día del aniversario, el día de Yom Kippur? Haciendo la Tshuvah. Naaseh, lo primero que decidimos en Yom Kippur, hacemos un heshbon, cuáles son las cosas que no son muy buenas que digamos que hicimos durante el año. Este año los dejamos de hacer Naaseh. El mismo hecho que lo vamos a dejar va a provocar el nishma del escuchar dentro de nosotros por qué fue tan grave y arrepentirse de ello, y esto mismo va a ayudar a que Dios va a poder atestiguar sobre nosotros que jamás repetiremos estas malas acciones, y la Tshuvah sea Tshuvah Shlima, para que todos nosotros que Baruch Hashem, a lo mejor todo el público ya fue sellado para bien ya desde Rosh Hashanah, porque son tzadikim murim, pero si acaso todavía hay alguien que no fue tzadik, sino fue benoni, en Yom Kippurim será sellado con Gmar Hatimah Tovah, para un año bueno, de vida buena, de todo lo mejor para todo Am Israel.